¿Cómo le va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a Nota22.com, programa que puede verlo en toda la provincia de Santa Fe, también en Paraná, provincia de Entre Ríos y algunas localidades del norte bonaerense. Antes de meterme a hablar con el periodista Antonio Rico, con Juan Carlos Puma Rodríguez de Buenos Aires, ampliamente reconocido por sus pares en el Congreso de la Nación. ¿Cómo está, Germán? Maxi, ¿Cómo andás? buenas noches. Quiero hacer Buenas noches. una mención sobre el tema docente. La verdad que pandemia, política, educación. El sindicato ANSAFE, luego de paros, ¿no?, con dispar acatamiento, acepta lo mismo que aceptó hace algunos días, ya algún tiempo. UPCN, ATE, UDA, SADOC, hace varios días, ¿no? La misma dirigencia que era de un color también hace algún tiempo, hoy festeja el 17 de octubre. La verdad que le hacen paro a un gobierno nacional y provincial en plena campaña electoral y luego aceptan la misma cifra que aceptaron otros masivamente. En el medio, claro, está la familia, la sociedad, la comunidad educativa, los trabajadores preocupados que no cobraban. Permítanme decirles, poco serios, absurdos, incoherentes. Va con onda, con respeto, como siempre hacemos de este espacio, estamos hablando de educación, pero decídanse si van a ser un sindicato peronista o no, si van a aceptar un aumento o no, si son una entidad sindical que tiene claros sus objetivos, como entidad mayoritaria de nivel inicial y primario. Recuerdo que cuando Aleso asumió como secretaria general lo hace porque era adjunta. Tesa con posterioridad fue diputado por el ARI. Luego acordó con Sabatella, se cambió de equipo. Marta Maffei también fue a titular a nivel nacional de una banca y fue titular de CETERA. No sé si en otros países, quiero terminar con esto porque la verdad que es bastante... A mí me preocupa la educación, me preocupan los alumnos y cómo los trabajadores tienen sus bolsillos y su situación laboral. Y la verdad que esta situación es, desde mi punto de vista, contradictoria, inadmisible. No sé si en otros países lo que se entiende como dirigentes, o sea, aquel que lleva y conduce y lleva soluciones a sus representados, esta gente que ahora acepta lo mismo que rechazó hace horas, podría considerarse realmente dirigente. Pero vamos a meternos en el programa, prefiero no seguir hablando porque la verdad que es lamentable lo que ha pasado. Germán, buenas noches, te saludo de vuelta. Estamos con el Puma, los amigos le decimos así, desde Capital Federal, periodista parlamentario de amplísima trayectoria, premiado, y el titular de la agencia DERF, también con muchos años en el periodismo. Germán, arranquemos rápidamente a dialogar con ellos, si te parece. Sí, como no, Antonio, Juan Carlos, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por estar, como siempre. Les pregunto a los dos, con la experiencia que tienen y con los conocimientos y la información, ¿qué se espera antes y qué se esperan después de estas elecciones generales que se nos avecinan, que las tenemos encima? Bueno, yo creo que el cónclave político tendrá dos monedas, dos caras de una misma moneda, que una es el 2021, que es la que estamos llevando adelante, y la otra es el 2023, porque fluyen ambas fechas, y el fragor de una nueva batalla electoral es poner sobre las IES la cuestión de fondo, que es el poder. Hoy el gobierno nacional está tratando de achicar un poco esa brecha, pensando en la provincia de Buenos Aires, pensando sobre todo a nivel país cuál va a ser ese resultado después de las PASO. No la tienen muy bien. Y la gran batalla es el Congreso Nacional, los escaños, las bancas, el famoso quórum de 39 senadores, de 129,
y por supuesto que acá es la llave para todo lo que se viene, y saber si el dibujo parlamentario que hoy tenemos va a sacar leyes muy importantes como es el presupuesto nacional 2022, y sobre todo, ¿qué va a pasar con el presidente de los argentinos, Alberto Fernández, en un frente de todos que está divorciado, que cada vez, por ejemplo, no se escucha al doctor Sergio Tomás Massa, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, tan presente y tan vigente en la campaña? El cierre, por supuesto, va a estar en el territorio del presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Menéndez, que ha tenido manifestaciones populares de algo que hemos anticipado en otros programas, que es la calle, cómo controlar la calle, en la cual la izquierda, hoy, tercera fuerza nacional, está peleando poder tener 4 o 5 diputados nacionales, que es históricamente la representación más importante, y decir que la izquierda es hoy tercera fuerza nacional, a más de uno lo preocupa. Lo preocupa porque después tenés que ver cómo se va a acomodar la situación política después del 14 de noviembre. Si los gobernadores, los intendentes van a tener el orden del Partido Justicialista, una CGT que se está ordenando, con un nuevo trío, con Pablo Moyano, con la gente de la UON, con Antonio Caló, y con Héctor Daer, que todos sabemos que es muy amigo del presidente de la Nación. ¿Y qué va a pasar con Cristina? Que creo que la vicepresidenta de la República tiene ese factor de poder dentro del frente de todos. Pero también tenemos que hablar, en estas dos caras de la moneda, qué va a pasar en la oposición, con un Javier Milei en alza, con un Macri que está deambulando por los pasillos de la justicia, pero todo esto va a ser después del 14. Y yo creo que vamos a tener un verano, no por la corriente de la Niña que nos está asolando, no solamente a la Argentina y a Sudamérica, ahora que está la cumbre de cambio climático en Escocia, me parece que la temperatura corporal en la política después del 14 de noviembre va a ser para alquilar balcones. Vamos a tener un diciembre muy difícil, muy difícil. Casualmente la Cámara Federal de Casación Penal tiene que procesar, ver si van a prisión Enrique José Matov, que fue el de la represión del 2001, la cara política, el comisario general retirado Santos, que se les ha pedido entre 4 y 3 años de prisión. Un diciembre que sin lugar a dudas va a la Argentina a ver si despegamos o no despegamos. Y de por medio el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, que como todos sabemos, creo que va a marcar el cambio de gabinete que se avecina también después del 14 de noviembre. Yo creo que Martín Guzmán tiene las horas contadas en el Palacio de Hacienda, yo creo que ya tiene reemplazante. La aparición de Roberto Feletti y de Débora Giorgi dicen que puede suplantar a Culfas en el Ministerio de la Producción, van a ser un poco el avance del cristinismo en el gabinete como ya está sucediendo. Y el avance también de Máximo Kirchner, que se va a hacer cargo de la presidencia del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y mirar muy de cerca la gestión de Kicillof. Por supuesto que después hay otros actores importantes como Juan Mansur, el jefe de gabinete de ministros, o el mismo Aníbal Fernández, que vamos a ver si, por ejemplo, Sergio Berni sigue en el gabinete de la provincia de Buenos Aires, y muchos otros interrogantes que, como dije al principio, esta cara de la moneda del 2021 y el 2023 va a tener muchísima tela para cortar en el ambiente político-social, un aspecto social muy difícil, que todavía no tiene solución, que se sigue con la emisión, que se sigue con otros factores, en la cual el gobierno piensa que son los paliativos suficientes para poder acorralar a una inflación que los analistas hablan que el año que viene puede ser del 70%. Pero donde el Congreso, como siempre históricamente pasó, va a ser el actor fundamental de todo
lo que se venga en el país. Antonio, una pregunta, Puma, antes de pasar a Antonio para que haga su despliegue. ¿Pensás que Massa pierde la presidencia de la Cámara? Massa en un primer momento se habló que iba a ser el superministro, y es lo que él quiere, salir de la Cámara de Diputados, porque el próximo dibujo parlamentario va a ser muy difícil, Maxi, poderlo manejar. Ya lo dijo Elisa Carrió, ya lo dijeron dirigentes de la oposición, vamos a ir por la presidencia de la Cámara. Si no se logra el quórum o la cantidad suficiente de diputados, puede correr peligro Massa como titular del cuerpo en diputados. Y en senadores, bueno, La Pampa vos sabés que va a ser la provincia que va a marcar, parece increíble, qué cantidad de senadores nacionales van a ingresar, mirando por supuesto al gobernador Arcioni en Chubut, y por supuesto otras provincias que de las 6 provincias van a marcar la cantidad de senadores. El oficialismo está perdiendo, esto ya lo sabemos, varios senadores, entonces hay que ver ese dibujo parlamentario también de la Cámara de Senadores con respecto al futuro. Antonio, ¿cuál es tu visión respecto de la pregunta que hizo Germán? Sí, comparto lo que dice Juan Carlos, que pueden llegar a perder unos 6 senadores. Se especula sobre La Pampa y Santa Fe, donde se puedan acortar diferencias, pero tampoco le creo a ningún encuestador, porque la experiencia nos demuestra que son especialistas en errar. Pero un poco como para hacer un pantallazo de la provincia de Santa Fe y hacer un comparativo entre las PASO, las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y esta del 14, creo que hay algún... Primero, la oferta es mucho más chica, ¿está? Aunque a uno que está en el métier de pronto puede tener una visualización mayor de la cantidad de candidatos que hay en una PASO, no es el común de la gente. Ahora la oferta es como más reducida. La publicidad, cuando uno la ve en la provincia de Santa Fe, de las campañas, también se da cuenta que está reducida, y me parece que hay algunas cosas que no son lo mismo. Primero es que con la PASO me puedo hacer loco, porque total sé que es una PASO, la gente no come vidrio, sabe lo que es una PASO, como sabe lo que es una intermedia y sabe lo que es elegir un presidente y un gobernador. También lo sabe. Me parece que el clima del radicalismo, tal vez producto de la buena elección que hizo Manes, genera un radicalismo que no está tan cerca de Patricia Bullrich o de Elisa Carrió. Hay como una, muchachos, tranquilicemos, ¿está? Estoy comparando, Maxi, Germán, Juan Carlos, con lo que de hace 2 meses atrás. 2 meses atrás me parece que el clima de época, como se dice, el clima con la foto de Olivo, con el vacunado, todavía sin saber, con una angustia mucho mayor de la pandemia, que en 2 meses se ha descomprimido un poco, para mí genera un nuevo escenario que no me atrevo a decir cuáles son, sería un irrespetuoso de decir los resultados, pero sí puedo decir que así como en Santa Fe nadie conocía a un chico, a Juanjo Piedrabuena, que sacó 6%, también la aparición de Clara García en una primaria donde había peronismo, antiperonismo, y una Clara García que no se la conocía como se la puede conocer si vos le das 2 meses más de publicidad. Porque una campaña donde yo tengo que decir, qué sé yo, Carolina Lozada, por favor decime algo de lo que empezás a hacer, más allá de... Yo no lo vi, o sea, la última publicidad entra en una fábrica junto con Marleta, yo lo respeto mucho a Mario, ha sido un intendente de Santa Fe, presidente del partido, pero a ver, no me dicen por qué tengo que ir a votarlo. Lewandowski prácticamente en vivo, no lo he visto mucho en vivo, lo vivo muy tipo cliché. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? La verdad no sé. Lo que creo que hay una suerte de clima distinto para dentro de prácticamente una semana,
Antonio, ¿te puedo llevar para un tema que me gustaría también conocer la opinión de... Pero se entiende entiende lo que digo, ¿no? Sí, lo que quisiera saber es... Son dos elecciones, pero bananas y manzanas son frutas, pero unas son bananas y otras son manzanas. Me cuesta pensar que se va a hacer una calcomanía de lo que ocurrió. Me cuesta pensarlo. Yo lo que quisiera saber, y desde el análisis político y social, que ustedes son grandes analistas en estos temas, es que ¿qué esperan después del 14 de confirmarse un poco lo que ustedes están planteando, sin hacer futurología, obviamente, porque los mismos encuestadores plantean la dificultad de saber lo que la gente está pensando porque no le dice la verdad al que está encuestando? ¿Se imaginan una radicalización, ya sea del oficialismo, de la oposición? ¿Se imaginan que la política le va a costar generar acuerdos y realmente se va a hacer muy difícil la convivencia en la arena política? Si querés empezar vos, Juan Carlos. Pero tiene una frase yo le agregaría la gobernabilidad, ¿no? Tiene una frase, lo que dice Max. Y le tiro la pelota a Juan Carlos. Yo vi la peor inflación con Raúl Alfonsín, que hoy todo el mundo habla de Raúl Alfonsín, el padre de la democracia. Yo vi el 2001, yo vi el Grupo A, ¿se acuerdan en el Congreso el Grupo A? Que no se iba a poder gobernar porque el Grupo A no asistía. Argentina tiene un potencial y un poder que solamente necesita 2 años para volver a respirar. Y eso no lo digo yo. La vida de Juan Carlos, que tiene más años que ustedes, termina demostrando que vos te caes y te levantas. Si te caes 100 veces, te levantas 100 veces. Perdón, Juan Carlos, te paso la pelota. No, yo creo que vos recién nombrabas al doctor Raúl Ricardo Alfonsín, y a veces uno cuando hace historia, Alfonsín investigó la deuda, después apareció Menem, y a veces uno cuando piensa en estas cosas se acuerda de Helvar, de la inflación cero, de la devaluación de las 200 veces, de la quita de ceros, de Cavallo, yo qué sé, de Eugenio Blanco, de Raúl Previch. Está bien, pero déjame que te haga esta reflexión. Cristina, dólar oficial, se va Cristina, 9 pesos, entra el gobierno de Macri, 16. Están 200 hoy. Si esto te lo hubieran dicho al día siguiente que asumía Macri, decía, estamos fundidos, ¿cómo un dólar a 200? Estamos acá todos vivos. Y aparte, ¿sabés qué pasa, Antonio? Nadie investiga a nadie. Nadie quiere investigar a nadie en materia económica. Cuando uno habla de las candidaturas presidenciales, siempre lo que uno mira son las plataformas electorales. Y en las últimas elecciones prácticamente las plataformas electorales no existen, no hay plan económico, se llega al poder como se puede, se festeja y después, cuando se empieza a gobernar, empiezan los errores. Yo creo que el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, que está marcando de alguna manera los días de acá al 31 de diciembre, va a ser fundamental. Por eso yo decía que hay que estar muy atento al dibujo parlamentario que venga, porque cualquier acuerdo que haya con el Fondo Monetario tiene que pasar por la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación. El Congreso es el gran actor. Y vuelvo a repetir lo que dije antes. El Congreso es fundamental no solamente en la gobernabilidad. Recordemos que Eduardo Duhalde, cuando fue presidente, fue elegido por sus pares. Y el que depositó dólares se le devolverá dólares. Pero hubo un personaje en esa época, que fue Jorge Remes Lenikov. Y acá lo que el gobierno va a necesitar de ahora en más, ver cuál va a ser la persona, el hombre, la mujer, que sea ese Jorge Remes Lenikov para tratar después del 14 de noviembre qué va a pasar. Porque, a ver, si uno habla del tema energético, por ejemplo, está todo subsidiado, 50%, que igual lo pagamos todos aquellos que somos los que pagamos impuestos. Entonces, como todavía no hay un plan establecido, Guzmán está tratando de domar el dólar como pueda, la inflación lo mismo, pero con los cepos y con todo este margen que existe social, donde la situación está cada vez más difícil, donde 2 millones de argentinos dejaron de ser de clase media,
Entonces, creo que está preocupado. Y me detengo no solamente... Pero espera, porque yo te pido, por favor, explícame esto. Yo no lo entiendo, ¿eh? Dicen que se vendió 3 veces más que el año pasado el previaje. Sí, Gracias, hablando, ¿eh? Sí. Estamos hablando de miles. ¿La gente de dónde sacó esa plata? Porque para comprar el previaje tenés que ir a la agencia de turismo y pagar el viaje. Y una vez que lo terminaste de pagar, te metes en una página y te mandan una tarjeta donde te devuelven para que Antonio, ¿vos no crees que haya un 50% de pobreza? ¿No crees que haya tanta gente desempleada? ¿Crees que hay gente que no desertó de la educación? ¿Crees que la seguridad es una sensación producto de que un día aparecieron un montón de situaciones? O sea, yo entiendo hacia dónde vas porque me lo has planteado en otras charlas, pero me obligo porque se me impone tu comentario, a preguntarte si es cierto que hay un núcleo duro de la sociedad, duro digo en cuanto a que históricamente se ha podido movilizar 1 millón y algo de personas, de vacacionar, de llegar a fin de mes como corresponde, viajar al exterior. Se ha deteriorado mucho el tejido social. Entonces, un poco me quedo con lo que está planteando Juan Carlos en respecto a las precauciones que vamos a tener que tener, incluso quienes comunicamos. Sí, creo que están vendiendo más de lo que ocurre, sí. Pero no por una cuestión de que yo tenga más elementos, que te digo, de donde estoy hablando con vos, con ustedes en este momento, estoy a 200 metros de una villa que la camino prácticamente 3 veces por semana. Voy a buscar pescado, voy a un almacén, o necesito a alguien que me dé una mano de albañilería, de plomería, y la verdad, los veo jugando a las bochas en la calle, y no veo lo que otros ven, pero bueno, yo no lo veo. ¿Qué querés que te diga? Si realmente el 50% estaría cagado de hambre, no estaría jugando a las bochas, muchachos. Estaría un quilombo Santa Fe, un quilombo Buenos Aires, un quilombo el país. Yo no lo veo. A ver, yo vi quilombo cuando la policía para diciembre paró todo el país, ¿se acuerdan, no es cierto? Está claro lo que vos planteás, Antonio. ¿Cuál es tu visión, Juan Carlos, desde Capital Federal? Que ahí hay corte todos los días, hace años ya que pasa, y está el conurbano tan caliente. Bueno, mirá, hay que, primero, lo que hay que decir de que la devaluación va a seguir, que el ajuste lo hace el mercado, lo hace el gobierno, que va a haber aumento de tarifas el año que viene, muy pocas, va a ser poquito, pero va a haber aumento de tarifas, que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está lejos, que yo creo que la oposición, que está celebrando el triunfo en forma anticipada, tampoco tiene un plan de gobierno, porque así como puede suceder un divorcio en el gobierno nacional, también muchos no están viendo el enfrentamiento de Rodríguez Larreta con Macri, en pos de ver cuál va a ser el candidato. El radicalismo tiene elecciones el 20 de diciembre, hay una gran pelea que tampoco se ve entre Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, y Martín Lustó. A ver, todo esto es un poco lo que se viene. Vamos a tener un 2022 muy difícil socialmente. Acá uno, cuando se mete en lo que es la primera y tercera sesión electoral, que son del conurbano bonaerense, los dos lugares fundamentales, donde el gobierno nacional no le ha ido bien, vamos a decir la verdad. Quizás Victoria Tolosa Paz no era la candidata con fuerza que todos los intendentes pregonaban, de tener una figura de relieve, y la asocian a una figura, más allá de Pepe Albistur, de ser la señora de Pepe Albistur, a ser una mujer que ni siquiera en La Plata ha ganado, de ser no la candidata de los intendentes. Por eso, los grandes actores, vuelvo a repetir, van a aparecer después del 15 de noviembre. Pero Juan Carlos, a ver, ¿a quién en el mundo, después de la pandemia, desde Merkel para abajo, siendo oficialismo le fue bien? No te olvides que Merkel también perdió. Pues lo que te estoy diciendo. Eso, hoy ser Antonio. Mundo, después de la pandemia, siendo oficialismo, le fue bien. ¿A quién? Pero acá, como hay 3 sectores, lo tenés a Massa con Máximo,
Alberto con su albertismo, por otro lado, y Cristina, que ella sabe que tiene una cantidad de votantes determinado y un factor de poder, pero ella, de cierto modo, este gobierno que hoy está, no se siente identificada. Esta es la gran verdad. De ahí es que viene para abajo toda la situación política en el gobierno de idas y vueltas. El avance... ¿Vos creés que la gente a la noche pone la cabeza en la almohada y dice, puta madre, qué cagada que Cristina no se lleva bien con... No, pero tiene impacto en la política y en la economía. Bueno, en los que estamos arriba de la política. No, en lo que estamos arriba de la política. Pero lo que es la macroeconomía, que se ve a través de la confianza que funciona, si un gobierno está internamente dividido, se nota en el funcionamiento de la administración. Es la economía, Maxi. Es la economía, Maxi. Pueden estar peleados si la gente tiene plata en el bolsillo y morfa todos los días. Es la economía, Maxi. Por eso dije... Antonio, Juan Carlos. Sí, amigo. Sí. No, le iba a decir que la verdad que las reflexiones de dos periodistas con tanta trayectoria y conocimiento son válidas y de mucho valor para todos los que estamos del otro lado, incluso uno también como participante de esta charla. El tiempo se nos pasa. Un minuto final para los dos, a ver qué reflexión final nos pueden dejar como última manifestación de ustedes. Bueno, que tenemos que estar muy atentos, como recién decíamos, a la economía. Yo recién decía de que el ajuste lo hace el mercado o lo hace el gobierno. Hoy el gobierno no lo está haciendo. Se está hablando de un dólar que va a pasar los 200 pesos, algunos hablan de 213 ya para las semanas posteriores a las elecciones, y un diciembre que hay que estar muy atentos, socialmente va a ser muy caliente. El 20 y el 21 de diciembre son dos fechas fundamentales. La mesa navideña siempre parece mentira, pero es lo que los movimientos sociales exigen, la famosa bolsa de comida. Y me quedo con lo que dijo Antonio. Si los argentinos tienen plata en el bolsillo y gastan, la rueda se mueve. Pero hoy la rueda, lamentablemente, queridos amigos, no se mueve, y las calles todos los días acá en Buenos Aires, lamentablemente hay muchas manifestaciones, y esto va a ir justamente en detrimento de un gobierno que, a pesar de las divergencias internas de criterios que tiene, divide aún más a la sociedad. Y la oposición, creo que tiene que ayudar a la gobernabilidad, desde el Congreso, a la gobernabilidad, y no anticipar el 2023, porque todavía quedan 2 años de un gobierno nacional que fue elegido democráticamente. Tu minuto final, Antonio, sin contestarle a Juan Carlos, si no le va a tener que dar con la réplica a Juan Carlos, sino tu opinión personal. Minuto final, un poco lo que quedó de la charla, lo que te parece. No, yo no puedo opinar lo que ocurre en Buenos Aires, yo puedo opinar lo que yo veo, porque tampoco me interesa ser réplica de C5N o de TN, no me importa nada. Intento ver mi entorno, intento ver la gente que conozco, Esa es la idea, ¿no? Poder tener un compañero de Buenos Aires que conoce la realidad allá y vos que conocés la realidad provincial y tener una mistura, ¿no?, de lo que está pasando. Hoy estuve en Santa Fe, tuve que viajar. Vos sabés que desde la pandemia estoy medio recluido. Y la frase de mi mujer, siguen construyendo. Ah, mierda. O sea, me parece que hay como dos mundos. Uno es el que con la televisión apagada y otro es con la televisión prendida. Son dos mundos totalmente diferentes. Poné el canal que vos quieras, son dos mundos totalmente diferentes. La influencia que tienen las redes hoy es muy fuerte, es un trabajo muy fuerte. Yo no veo catástrofe, no lo veo, no me pregunté por qué, pero no veo que la gente esté está bien, tenés una visión más optimista sobre la realidad y es respetable, Antonio, para eso estamos expresándonos y está muy bueno también lo Juan que Carlos, que no hay programa ni en el oficialismo ni en la oposición, nada, juegan ahí, juegan para ellos son los dueños de su nombre, de su apellido y juegan para ellos. ¿Está? Juan Carlos Puma Rodríguez de Buenos Aires, Antonio Rico, clarísima la posición de Antonio, clarísimas las preocupaciones y las cuestiones que marca Juan Carlos Rodríguez,
los dos tienen permanentemente espacio en este programa porque primero son grandes periodistas y tienen la generosidad, en segundo término, de hablar con nosotros, Germán, y son tercero, grandes amigos. Así que muchas gracias por debatir y además con sinceridad, porque sé que Antonio en la vida real piensa eso y que sé que Juan Carlos en la vida real tiene también esas preocupaciones. Gracias. Sin ponerse el cassette y con la realidad de los conocimientos de los dos, ¿no? Absolutamente. Ojalá un día de esto podamos juntarnos a comer un asado como lo hemos hecho en otras ocasiones. Quiero cerrar con una frase. En Nota 22 dije alguna vez, marqué el 9 de julio como una fecha que se iba a quebrar, donde la pandemia iba a mejorar y la situación económica iba a mejorar, pero no se iba a alcanzar a ver. Por favor, buscar la grabación para la próxima vez. No, me acuerdo. Gracias por invitarnos. Gracias, Antonio de DERF. Gracias, Juan Carlos, periodista parlamentario desde Capital Federal. Gracias. Muy generosos. Nos vamos a un corte y vamos a hablar con una candidata a senadora nacional. Nota22.com. Información. Estamos en comunicación con una mujer, una política de vasta trayectoria en esta provincia de Santa Fe, en esta oportunidad candidata al Senado de la Nación, que ganó las internas, las PASO, Rubén Giustiniani, y actualmente realmente ha tomado la posta con una serie de temas que ella entiende que hay que reivindicar desde la provincia de Santa Fe. Clara García, muchas gracias por este tiempo. Hola, ¿qué tal, Maxi? Un gustazo. Discúlpeme que tal vez le haga repasar un poco lo que ha pasado en estos días, pero me parece que es interesante que un candidato que recorre la provincia, que es de Santa Fe, que vive en Santa Fe, en Rosario, podamos repasar qué fue lo que vio en esta campaña, qué es lo que incluso observa usted de los demás candidatos y en definitiva por qué la gente lo tiene que votar para ingresar en temas puntuales sobre cuestiones que podría llegar a ser si llega a acceder a una banca al Congreso con el voto de los santafesinos y santafesinas. Bueno, muy bien. Creo que después del tiempo tan duro que significó la pandemia, donde hubo una inactividad, además de, obviamente, las complicaciones de salud y las pérdidas que hemos tenido, pero digo, después de haber superado esa etapa más dura, creo que la provincia se dispone a salir adelante. Yo percibo eso en el interés de los pequeños y medianos empresarios, de las pymes industriales, del campo, de la propia gente. Sin embargo, hay una fuerte preocupación por un escenario productivo que se complica por la falta de entendimiento que la nación tiene respecto justamente a la riqueza y al caudal productivo de nuestra provincia de Santa Fe. Entonces yo veo al campo preocupado por las retenciones, pero no solo por la gran magnitud de ese impuesto feroz que son las retenciones al campo, sino por lo poco que vuelve en la infraestructura, en las rutas, en los caminos, en los puertos, que realmente se necesitan para desarrollar la producción. Veo muchas ganas de salir adelante en industrias como la frigorífica, pero mucha preocupación en las decisiones que desde la nación se toman, cercando su posibilidad de exportación. Entonces hay como una contradicción entre las ganas de invertir y de generar empleo y el temor a que la nación salga intempestivamente con una medida que impida
justamente esas exportaciones. Veo con preocupación lo que los industriales necesitan, por ejemplo, que tienen que importar una parte de los equipos que producen para luego venderlos en el mercado interno y en la exportación, y que de pronto tienen restricciones por el tema divisas, por el tema de las dificultades con la hidrovía. Entonces siento por parte de nuestra gente una gran iniciativa de volver a emprender, y por parte del gobierno nacional medidas que lo complican, y del gobierno provincial una ausencia total en cuanto a sentir ese tiempo de renacer en lo productivo. Clara, vos con tantos años en militar, digamos, la política, entiendo que reivindicaste, he preguntado en algún momento y si bien todos tenemos derecho a participar, entendí yo en lo personal que vos reivindicás aquella persona que se forma para gobernar, que realmente está abocado a la diaria de las cuestiones sociales, ¿no? Sin embargo, hay como una radicalización, esta es la pregunta. Me da la sensación de que hoy se hablan de liberales, libertarios, bueno, tienen diferentes definiciones, y en el medio me echa gente que viene de afuera de la política y que va a ser su primera experiencia. ¿Qué análisis se hace desde precisamente el militante político? No como un demérito, sino como una preocupación de lo que pueda pasar hacia adelante. En momentos tan difíciles uno busca pilotos avesados, ¿no? Por eso es la pregunta. Bueno, varias reflexiones, Maxi. La primera, yo hago una autocrítica respecto de la política y qué nos pasa en la relación con la gente, que no estamos teniendo un contenido o un formato que lo haga atractivo. Creo que también es una problemática del mundo, porque tuvimos a los Berlusconi en Italia, a los Bolsonaro en Brasil o a los Trump en Estados Unidos. Es decir, hay como un desencanto del común de la gente con la política. Entonces vale ahí una autocrítica. Sin embargo, creo que la manera de solucionarlo es con buena política. Y yo descreo de los oportunistas que llegan para ocupar un lugar exclusivamente porque tienen un alto nivel de conocimiento, como si acá estuviéramos hablando de una carrera de famosos, de ver quién tiene más popularidad, cuando en realidad tenemos que ver si tiene ideales, si tiene capacidad de trabajo en equipo, si es una persona que sabe encontrar consensos para solucionar problemas complejos, si tiene capacidad de gestión, si ha tenido una vida transparente o no, y qué futuro tiene. Es decir, ¿es una verdadera vocación de servicio o es, como digo, un oportunismo que aprovecha el partido que lo llama y el famoso que accede, ¿no? Yo lo que me temo es que para la gente termine siendo una frustración más, porque como bien vos decías, esto de piloto avesado, yo digo, si tuvieras que operar, no sé, del corazón a un familiar, lo harías con un cardiólogo y un cirujano que conozca. Y en política, si bien es cierto que hay políticos y políticas que han defraudado, pero yo sigo reivindicando esto, ¿no? El saber hacer en equipo, el darte vuelta y tener la conciencia tranquila y una mochila de construcción y no de cosas oscuras. Clara, tenés en tu tarea política una relación con lo que es la cuestión de la mujer, ¿no? Sí. Una defensa de años de reivindicar la participación de la mujer en los ámbitos de decisión. Uh-huh. Bueno, tu competencia directa es una mujer, digamos, estoy haciendo referencia a Carolina Lozada. ¿Qué te diferencia y qué entendés desde tu óptica que vos no harías o que harías en relación a lo que estás viendo, ya sea de su campaña, sus propuestas y sobre todo en relación a todo lo que tiene que ver, ¿no? con esto del rol de la mujer en la política y cuáles son los costados que usa para hacer campaña, ¿no? Creo que hay varias cosas ahí que podés decir. Sí, hay varias cosas.
Alguna de ellas puede ser quizá una exaltación de algún atributo externo, físico, de la belleza, pensémoslo así, que está muy bien y que enhorabuena. Sin embargo, creo que también tenemos que buscar los contenidos. A mí no me convence que toda su fortaleza tenga que ver con una foto graciosa poniéndola a Cristina por detrás. Creo que hay que tener contenidos y hay que tener capacidad de llevar adelante los proyectos. Digo, a mí me tocó en mis roles anteriores tener que sentarme a mesas de duras negociaciones con el sindicato de colectiveros, de taxistas, de camioneros y etcétera, o con empresarios, prestadores de servicios públicos, y supe defender con templanza los intereses públicos. Entiendo de qué se trata. Creo que cuando la candidata Lozada se niega a un debate con el candidato Lewandowski y conmigo, al cual nos invitaron tanto canales de la ciudad de Rosario como de la propia Buenos Aires, donde ya se hicieron otros debates de Buenos Aires y de Capital, digo, si no se atreve a debatir conmigo en un canal de televisión, ¿cómo se le va a animar a Cristina en el Senado o a quien fuera en el Senado, más allá de esta foto graciosa o irónica donde la pone a Cristina atrás? Así que bueno, tal lo que pienso. El respeto a quien venga a la política, sea de donde fuera, pero no me da respeto la falta de contenido, la falta de trabajo en equipo, de propuestas. Hay una cuestión que tiene que ver también con lo que está pasando con los precios, la inflación, y hay una realidad que es una insoslayable para los próximos días que va a pasar después de ese domingo que se voten las generales. Si sos electa legisladora vas a tener un rol trascendental porque vas a ir al Senado, donde se dice que Cristina podría perder ese quórum que maneja propio, digamos. ¿Cuál es tu visión del día después en relación a todo esto? Primero, ojalá que sea así, porque me parece que si Santa Fe tiene los 3 senadores o senadoras opositores, y no oposición por la confrontación, sino por plantear propuestas e ideas diferentes, pero tenemos la chance de que, como digo, efectivamente el 14 de noviembre tengamos 3 senadores que sean opositores. A ver, ¿qué pienso del 14 de noviembre o del 15? Que vamos a estar en dificultades, con un dólar que probablemente deje de estar contenido, con tarifas de servicios públicos que probablemente dejen de estar contenidas, y si hemos llegado hasta acá con una inflación del 50% y estas 2 variables detenidas, uno piensa, ¿qué va a pasar? ¿Van a volver a seguir emitiendo? ¿Van a volver a generar déficit? ¿Las expectativas de inflación van a seguir generando esta rueda, este círculo vicioso? Creo que, mira, para generar frena de precios hay que generar confianza que baje el riesgo. Y para generar confianza, las fuerzas políticas tienen que dialogar en serio. Si lo único que hacen es gritarse confrontando, la gente queda en el medio con precios altos, con inflación, con un futuro débil. ¿Sabés que vuelvo a un poquito atrás a la charla, cuando te decía, hay ciertas radicalizaciones, y vemos, hablan de libertarios, de liberales, y vos me hablas de diálogo y de acercar, porque en realidad, y esto me hago cargo de lo que digo, si acá no hay diálogo político en la Argentina, muy probablemente el país se estrelle, porque indefectiblemente frente a todos los problemas que tenemos necesitamos que la política se ponga de acuerdo, no hay otra salida, me parece. Sin embargo, te insisto, veo muchas radicalizaciones. ¿Vos observás esto? ¿Te preocupa de ese aspecto hacia adelante? ¿Quiénes serían capaces de generar ese diálogo? Sí, me preocupa, porque creo que nuestro país ha hecho en los últimos años mala prensa de la capacidad de los políticos de ponerse de acuerdo. Cuando el título es que un partido con el otro hicieron un acuerdo en función de, por ejemplo, votar una ley, parece que hubiera atrás algo incorrecto. Y en rigor no, la política es la búsqueda de los consensos, obviamente si es en favor
de la gente. Y la verdad que nosotros gobernamos 12 años del Frente Progresista, siempre con el Senado en contra y muchas veces con la propia Cámara de Diputados en contra. Y eso nos implicó naturalmente diálogo, encontrar, bueno, qué partido podía tener punto en común con un aspecto de nuestra postura, qué partido podía tener con otro, y así, como toda síntesis, ir bajando algunas pretensiones, pero encontrando algo posible. Y bueno, yo aspiro a eso. Realmente creo que ahí está la clave de los países que están triunfando. El Senado de la Nación tiene mucho que ver con la seguridad interior y fundamentalmente con las cuestiones del exterior, de envío de tropas, una serie de cuestiones, ¿no? Defensa exterior de Argentina. Yo quería consultarte sobre eso porque realmente es escalofriante lo que le está pasando no solo a los santafesinos. Sería injusto decir que tenemos permitime y te pido disculpas de expresión, un gran quilombo en materia de seguridad. Esto realmente está afectando a muchos lugares del país. Nosotros pertenecemos a una provincia grande y tenemos realmente un escenario muy importante que nos hace vidriera de esto, pero realmente esto es algo que se ha desmadrado y creo que se vincula a muchas cuestiones relacionadas al tejido social. ¿Qué se puede hacer desde un legislador a ese nivel en estos temas? Creo que se puede hacer mucho, Maxi. Mira, yo estoy hablando de 3 propuestas que brevemente te las desarrollo justamente desde el Senado. La primera tiene que ver con que haya una ley que distribuya a los agentes federales en función de parámetros objetivos, no estos desembarcos cinematográficos a lo Bernie o ahora a lo Aníbal. Entonces digo, nosotros tenemos la gendarmería que está formada para cuidar las fronteras. Ahora, hoy las fronteras son muy móviles con las comunicaciones, entonces si Santa Fe tiene 2 rutas nacionales que se unen a Bolivia y a Paraguay, y que además desembocan en los puertos y tiene 800 kilómetros de ribera fluvial, tiene que tener gendarmería, prefectura y en las grandes ciudades, foco de las redes de delincuencia de delito complejo, tiene que tener la policía que investigue y obviamente los recursos. Pero esto tiene que estar, entiendo, en una ley, porque si no tenemos más gendarmes en Puerto Madero que en nuestras zonas calientes, que además vienen sin un plan, sin articulación, sin conocimiento del sector. ¿Qué es el decomiso y por qué crees que eso se lleva a nivel nacional? O sea, ¿qué se vería en la realidad, digamos, a partir de un decomiso? Bien, el decomiso es que cuando una persona o una banda es juzgada y es declarada culpable, la justicia le quita los bienes mal habidos, autos de alta gama, embarcaciones, propiedades, dólares, joyas, etc. ¿Esto alcanzaría los de corrupción, por ejemplo? Delitos por corrupción. Tendrá que ser la ley la que lo defina, claro. Si son delitos de narcotráfico, qué otros delitos. Está bien. Aquí funcionó para los delitos provinciales y le pega justamente a las bandas y a los delincuentes donde más le duele, que es en su poderío económico. La tercera ese sería el segundo proyecto. ¿Y el tercero? Sí, y el tercero tiene que ver con la creación de juzgados federales y fiscalías federales, porque, a ver, el delito más violento de todos, el que hace que la inseguridad sea más sangrienta, es el narcotráfico, que es un delito federal, es decir, que tiene que juzgarlo y sancionarlo la nación. Y en realidad todas las bandas de narcotraficantes las puso presas, las juzgó y las puso presas la justicia provincial por delitos, a ver, entre comillas, menores, y recién allí la justicia federal muy tarde se entera y los juzga. Pero tenemos los mismos juzgados y fiscalías que hace 30 años. Entonces, bueno, como te digo, sentar a la mesa, tener plan, tener fuerzas federales organizadas, decomisar y tener justicia. Y con todo eso, un seguimiento social potente, con programas innovadores y creativos, para que los chicos que están por caer en la violencia, en la delincuencia, los contengas, porque si no, es una carrera sin fin. Clara, vos sabés que estás informada, de hecho, es una de las tareas que probablemente debas intervenir, ¿no? Que es el tema de la deuda externa, fundamentalmente lo que tiene que ver con el FMI, porque es lo más inmediato. A mí
lo que me preocupa en este contexto es la sensación de que los acuerdos con el fondo llevan inmediatamente un ajuste en un marco de inflación y en un marco de pobreza que ronda el 50-60% de acuerdo inclusive la franja etaria con la que uno investigue o lo que uno investigue. ¿Cuál es tu visión respecto a esto? Bueno, a ver, creo que hay un pecado de origen, como es los gobiernos populistas haber generado déficit con emisión, los gobiernos de Cambiemos haber generado déficit con endeudamiento atroz. Entonces, ahora la realidad es esta. Digo, sería muy romántico, si querés, decir, nos arreglamos con lo nuestro, nos despegamos del mundo y no pagamos la deuda. Ahora, ¿sabés a quién perjudicás? Al industrial que necesita comprar una pieza en China y que sin divisas no puede hacerlo, o a la empresa de servicios que está exportando a determinados países y que si nos encerramos no puede hacerlo. O sea, está muy mal cómo llegamos hasta acá. Ahora, las deudas hay que honrarlas y entiendo que nunca ha sido bueno dejar plantados a los organismos internacionales. ¿Cómo se supera nuestra mala relación con el dólar? Digo, porque es realmente, yo creo que nuestra moneda es la que está afectada realmente, ¿no? Y el dólar es el refugio de muchas personas. Es falta de credibilidad. O sea, el sistema económico tiene tanta desconfianza, el riesgo es tan alto, la expectativa devaluatoria y en definitiva inflacionaria es tan alta que hay una cuestión que hace, digamos, a la esencia del desarrollo económico argentino crecer en precio, porque siente que es la forma de protegerse de esa mala expectativa, de ese riesgo y de esa incertidumbre. Los países serios tienen normas que cumplen en el tiempo, inversiones que se respetan, reglas de juego que quedan claras. Entonces, en esa estabilidad también hay estabilidad monetaria. Ahora, si nosotros vemos cambios constantes, incluso posturas muy diferentes dentro del propio gobierno con internas feroces en los planes económicos, y bueno, los actores de la economía cubren el riesgo con estos incrementos. Es así de complejo y de simple a la vez si hubiera confianza en el gobierno. Quiero agradecerte este tiempo, hay muchos temas para hablar en el Senado de la Nación, pasan todas las cuestiones, relaciones exteriores, embajadores, hablaste de justicia federal, los delitos que tal vez son de guantes blancos, lavado de dinero, bueno, un montón de cuestiones, ¿no? Vinculado a lo tributario. Así que me parece que hago una postilla ya que hablaste de lo tributario, y es que por el Senado debería ingresar y tratarse una nueva ley de coparticipación federal de impuestos que hace 25 años que votamos en la Constitución y que nunca hemos podido que nuestro país se ponga de acuerdo. Es una deuda de la democracia, junto con la ley de entidades financieras, porque también el crédito es el que dirige el federalismo productivo, ¿no? Si el crédito va a la gran empresa y no a la pyme que necesita desarrollo e inversión, ahí tenés un modelo económico. Así que bueno, esas cuestiones también van a pasar por el Senado y va a ser un orgullo trabajar en ellas. Clara, en un minuto o dos finales quería consultarte o pedirte qué es lo que le dirías a los votantes, a las votantes, ¿no? Que tengan en cuenta para este domingo que se va a votar, para el otro próximo. Y una pregunta que no sé cómo te va a tocar en lo emocional, pero te la voy a hacer. ¿A quién hubiera votado Miguel Lifchit ese domingo que se viene? Bueno, la primera, decirle a la gente que el 14 de noviembre vaya a votar, porque es importante hacer honor a la democracia. Y está claro que no le gusten las dos alternativas nacionales, porque ninguna de las dos ha hecho nada bueno por Santa Fe. Así que aquí estamos desde el Frente Amplio Progresista con nuestra mayor transparencia y compromiso de decir, vamos a levantar la mano en el Senado por la gente. Y a lo que me responde es, si Miguel Lifchit estuviera vivo, se habría votado a él mismo, porque él habría sido el candidato, porque era el mejor.
Clara García, muchas gracias por tu tiempo y bueno, un saludo a Martín, tu agente de prensa que siempre nos da la oportunidad de comunicarnos contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Maxi, nos vemos.